comprende todo, se justifica todo, así que no hay dificultades, no. Es decir, todos ansiamos que alguna vez, y ojalá el año que viene, podamos entrar en forma presencial y nos conozcamos. Entonces sí, las cosas van a ser totalmente distintas. Aunque el año que viene, si ustedes avanzan en la carrera, no los voy a tener. Recién los voy a tener en tercero, si siguen avanzando. Así que bueno, por de pronto es eso. Así que Lautaro Aguirre, estás disculpado y a partir de ahora incorporate a la clase. Bueno, entonces decíamos, hay que acomodarse los tiempos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hombre en su permanente accionar, llega a fines del siglo XVIII, siglo XIX, y los estudiosos, los analistas, empiezan a ver que indudablemente, y con los cambios producidos por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y todo lo que yo les venía diciendo, se empiezan a modificar ciertos conceptos. Ya el hombre entiende que hay ciertos conceptos que indudablemente no están acorde a lo que está viviendo. Y entonces va a surgir un nuevo movimiento que va a criticar a la Ilustración, al iluminismo. Y ese movimiento se va a llamar el romanticismo. Y apúntenlo bien, anoten bien esto, porque en general, en la mayoría de los exámenes, confunden renacimiento con romanticismo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Renacimiento es en el siglo XIV-XV, En cambio, es a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, el romanticismo. Y acá vamos a desvirtuar algunas cosas muy claras, porque el romanticismo ha hecho cátedra, a tal punto que hoy se sigue manteniendo. Sobre todo cuando entre novios es muy común decir, es tan romántico mi novio, me trae flores, me trae bombones, es dulce bárbaro, es tan romántico. Bueno, ese es el romanticismo vulgar. Ese no es el romanticismo histórico, el romanticismo que tuvo realmente importancia, independientemente de que ustedes consideren que pueden ser románticos o no, eso es personal. El hecho es que sepan de ahora en más, para siempre, qué fue el romanticismo. A decirlo con ciencia, con claridad. Beethoven, el músico, es un romántico. Claro, y yo debo saber por qué es un romántico. A diferencia de un Mozart que es un clásico. Es decir, aquel que conoce música sabe claramente distinguir lo que es el clasicismo de lo que es el romanticismo. Bueno, acá también hay que tratar de aclararlo, discernir bien cuál es uno y otro. Entonces la Ilustración era aquel movimiento de pensamiento que estaba basado en la razón. La racionalidad se imponía. Y por lo consiguiente iluminaba al hombre. Ahora entonces el romanticismo dice, sí, eso es cierto, pero es insuficiente. El romántico cree que el análisis de la Ilustración es insuficiente. Es que no solamente entra a jugar la racionalidad para ellos, entra a jugar otros aspectos que no se tenían en cuenta y que a partir de ese momento ustedes se van a dar cuenta cómo se va complementando, cómo se va enriqueciendo el pensamiento del hombre a través de los tiempos. El romanticismo vino a completar mucho más el pensamiento del hombre y su comprensión del mundo. Que esto es lo importante, que el hombre entienda cómo comprende al mundo. No pretenderá que el mundo lo comprenda a él, claro, si él lo puede modificar. El hombre debe comprender al mundo. Y entonces va a incorporar algo que hasta ese entonces no se tenía en cuenta. El romántico le va a incorporar dos aspectos esenciales, que es la emoción, la intuición. La emoción y la intuición. Es decir, que a partir de ese momento, cuando uno toma decisión, no lo hace solamente con la cabeza, fríamente, calculadora, sino cuando toma una decisión, hasta en el amor, la decisión no es solamente fría y calculadora de la racionalidad o de la razonabilidad, es también del corazón. Cuando alguien dice, sí, tal persona es muy buena, pero yo no siento nada por ella. O al revés, esta persona no es tan buena, pero ¿cómo la quiero realmente? Estoy realmente... ¿Qué es ahí? Y una cosa distinta.
Uno es un aspecto racional, y esa persona es buena, es honesta, yo no la quiero. Profe. El corazón no me lleva a quererla, al revés. Esta persona no es muy buena, mira que va a ser problemática, pero yo la amo, yo la quiero. El corazón me dice otra cosa. Y ahí estamos entonces conjugando elementos racionales y emocionales. Es decir, la emoción entra a jugar, la intuición también. Sí, ahora escucho. Agustín, ¿cuánto? Marchetti. No, Sí. era también si me puede aceptar en la computadora. Correcto, sí. Acá estamos, sí. Ya, fíjate que estamos en 44, faltan pocos No, minutos, profe, yo ya vamos. me uní, Pero bueno, pero me quiero unir de la entiendo. computadora. Está bien, sí, ya, eso lo vamos entendiendo. Qué desastre. Bueno. No, profe, Sí. me tiene que aceptar. Qué responsable, profe. Sí, estás aceptado acá, no hay problema, sí. No, pero yo ya estaba aceptado, profe. ¿Estaba? No te había puesto presente, mirá, te puse recién. Pero quiero que me acepte de la computadora. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, entonces. Profe. Sí. No, yo no tengo el control. Claro que yo no tengo el control, Agustín Marchetti. El control lo tiene. Está bien. Así que si perfecto. Vos tenés que dirigirte allá. Yo te estoy recibiendo. Yo te recibo. Está bien. Así que yo te veo, sí. Bueno, seguimos. Hasta aquí se va comprendiendo el asunto cómo va. ¿Qué incorpora el romanticismo al análisis del hombre y sus tiempos? Es decir, incorpora la emoción, incorpora el sentimiento. Quiere decir que es un movimiento filosófico, artístico, literario, que se inicia en Gran Bretaña, en Alemania, y luego empieza a difundirse por el resto del mundo. Y quiere decir que tiene connotaciones muy especiales, porque indudablemente al incluir emociones y sentimientos, porque la emoción y la intuición son sentimientos, empieza a incorporar algo que es muy interesante y muy importante. Es decir, al romántico le invade una especie de espíritu de nostalgia por el pasado, por una melancolía del pasado. Y entonces empieza a revitalizar, a revivir un poco las tradiciones y la historia de los pueblos. Porque la Ilustración y la Revolución Francesa tenían ideales universales. Los ideales universales estaban en esas tres ideas centrales que hemos analizado: fraternidad, libertad, igualdad para todo el mundo. Son ideales universales. Pero en cambio el romanticismo pone más énfasis en lo particular, pone más énfasis en las particularidades de los pueblos. Por consiguiente empieza a revivir, a revalorizar, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, las tradiciones de los pueblos, la historia medieval. Es decir, empieza a revivir todo eso producto de la historia humana, de la nostalgia de haber pasado esos tiempos históricos. Y entonces, al incluir esta visión de la historia y de la humanidad, incorpora una visión distinta. Y el romanticismo entonces, y esto espero que no se lo olviden nunca más, lo que les voy a decir ahora, es precursor del nacionalismo. El romanticismo es precursor del nacionalismo. El nacionalismo es una vertiente entonces que parte del reconocimiento y la particularidad de los distintos pueblos que conforman áreas geográficas, regionales, continentales, etc. Empiezan a surgir los pueblos en función de sus nacionalidades. Y entonces esto da lugar al nacionalismo. Y el nacionalismo tiene un desarrollo prácticamente, no digo vertiginoso, pero sí paulatino, y se va consolidando con el tiempo, hasta llegar a momentos exacerbados en el siglo XX. Estamos a comienzos del siglo XIX y el romanticismo es precursor del nacionalismo. Y este nacionalismo se va a ir desarrollando a través de los tiempos para hacer eclosión a comienzos del siglo XIX. Y se va a poner a manifestar fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Fíjense ustedes de dónde nace el nacionalismo, que tenemos una actuación increíble de este desarrollo del nacionalismo, pero que tiene un desarrollo histórico de más de 100 años. Entonces, el romanticismo como tal es el precursor del nacionalismo.
Y el nacionalismo, en líneas generales, es el que da origen a todo tipo de guerras en la historia de la humanidad. Así que así tenemos en cuenta estas conclusiones que yo les puedo indicar con respecto al romanticismo. El romanticismo, entonces, es un movimiento que enriquece al pensamiento humano y que se manifiesta, como yo les dije, en los aspectos filosóficos, literarios, artísticos. Artísticos les mencioné, por ejemplo, nada más, nada menos que ciertos músicos de su época. Y el ejemplo más viviente de todos esos y más exultante y más extraordinario de todos es Beethoven, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, esto significa lo que es el romanticismo como tal. Para desterrar un poco el viejo concepto vulgar de que romántico es toda persona dulce, ¿no? Es muy romántico. Sí, eso sería el romanticismo vulgar. El romanticismo histórico es otra cuestión, es otra cosa, mucho más seria, más interesante y que ha calado mucho más en la psicología del hombre. Bien, preguntas hasta acá. Algo que no haya quedado en claro. Profe, Sí, entonces el nacionalismo va del siglo XIX sí, el nacionalismo hasta empieza a el siglo... desarrollarse a partir del siglo XIX y se va a manifestar fundamentalmente en el siglo XX. Y hoy existe el nacionalismo como tal. Si no, ¿en qué están formadas las naciones? ¿Y acaso no hay movimientos que se consideran nacionales y populares? Naciones Unidas, profe. Bueno, esa es otra cuestión. Eso es en cuanto a la organización. Yo me refiero a la ejecución o a la manifestación de una nacionalidad, ¿no? Claro, Gallardo. Claro. En líneas generales se establecen a través de los estados-naciones. Los estados-naciones son efectivamente a veces un poco diríamos, la difusión del nacionalismo, ¿no? Pero hay sectores mucho más nacionalistas que otros, está claro. Por eso les digo yo que vamos a llegar a la eclosión del nacionalismo. Y para que les anticiparle un concepto, la exaltación del nacionalismo se da con Mussolini y con Hitler en el siglo XX, para que ustedes tengan una idea de dónde arrancan las raíces del nacionalismo. Que vean ustedes el desarrollo histórico. Por eso es que es tan interesante estudiar todas estas cuestiones, porque hacen nada más, nada menos que al desarrollo de los procesos históricos. Es decir, nunca un acontecimiento como tal puede ser explicado en 2 palabras y pensando que surgió ayer. En la historia los acontecimientos son de larga data. Se van produciendo a través del tiempo, de los tiempos. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta más que quieran aclarar o que necesiten aclarar? Profe. Ana Rosa. No, profe, todo claro. ¿Todo bien? ¿Todo Sí. tranquilo? Sí, ¿Se entendió todo esto? Entonces, Sí. hoy vimos, por favor, hoy vimos Revolución Francesa y a considerarla que es una revolución política y social, porque indudablemente a partir de ese momento entra a surgir la burguesía, ese tercer estado llano que habíamos hablado hoy, ese que en cierta medida toma el poder y desaparece la nobleza como tal, como factor de poder. Por un lado, ahí tenemos Revolución Francesa y la distribución de sus ideales por el resto del mundo. El pensamiento de la Ilustración y luego la reacción del romanticismo ante el pensamiento de la Ilustración. Ya hemos visto 2 movimientos de singular importancia que yo los tomo especialmente en los exámenes, ¿no? Saber distinguir claramente lo que es la Ilustración y el romanticismo. Y luego seguiremos acompañando con otros pensamientos, otros movimientos a través del tiempo. Bien. Si no tienen nada, vamos entonces en los últimos minutos de la clase ir introduciéndonos un poquitito en América. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Bien, entonces veamos lo siguiente. Nosotros dejamos al mundo occidental en la modernidad y dijimos que indudablemente el surgimiento del Estado moderno
posibilitó que algunos países que habían alcanzado esa categoría se podían expandir. Aquellas regiones que vivían en una situación medieval era imposible porque eran feudos, no podían expandirse más allá apenas de sus fronteras. En cambio, un Estado moderno es aquel que tiene la capacidad suficiente de expandir sus fronteras y de aventurarse a nuevos mundos. Por eso los estados modernos iniciales en este proceso son Portugal y España. Son las dos principales potencias del mundo en el siglo XV y XVI. Sobre todo España en el siglo XVI. Es la principal potencia. Es como si estuviéramos hablando hoy de Estados Unidos. Estados Unidos y China. Bueno, allá en aquel entonces España era el principal y Portugal en los principales países del mundo. Bien. Entonces, cuando se origina toda esta gran aventura que significa nada más, nada menos lo que va a significar el descubrimiento de América, porque piensen ustedes que el descubrimiento de América es para los europeos. Si yo le preguntara no sé, a los pueblos americanos, ninguno diría, no, que va a estar descubierto, yo te he descubierto hace tiempo ya, ¿no? Entonces, indudablemente, el gran asunto es para los europeos, el descubrimiento de América. Porque para ellos el mundo en ese momento, ¿cómo era? Y estaba casi circunscripto al Mediterráneo, ustedes lo saben, a todas las tierras adyacentes durante siglos que se habían manifestado y tenían comunicación con el Oriente. Por eso es que cuando Colón logra interesar a los reyes católicos, porque Colón hizo un itinerario bastante interesante, trató de interesar a los reyes portugueses, a los reyes ingleses, y no tenía éxito, porque además no los podía convencer de que la Tierra era redonda. Porque acá hay otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Fíjense ustedes cómo se había degradado, cómo había decaído, qué decadencia tenía el conocimiento humano. Para el griego, 500 años antes de Cristo, la Tierra era redonda. Para el hombre del año 1400, 1300, la Tierra era plana. ¿Escucharon? Es decir, que era plana y era sustentada y sostenida por elefantes. ¿Escucharon? Es decir, cómo se había degradado el pensamiento. Inclusive hoy día hay terraplanistas. Hay tipos que consideran que la Tierra es plana. Me encantaría ponerlos en un satélite, en una nave espacial y que vieran la Tierra desde allá arriba para darse cuenta si es redonda o no. ¿No es cierto? Y después abrirle la escotilla de la nave y largarlos al espacio y decirle, a ver, fíjate si es redonda o si es plana la Tierra. Bueno, estas cuestiones tan ignorantes hoy son inconcebibles, pero en aquella época era concebible. La clase dirigente creía concretamente que, bueno, ahí tenemos una Vetromile, claro que sí, entre otras cuestiones es eso, es la destrucción de los elementos de conocimiento. Por eso no cabe ninguna duda que las dictaduras, pensemos solamente, esto me recuerda cuando los nazis quemaban los libros antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es decir, que todos los déspotas, los tiranos y demás, combaten el conocimiento, claro, porque necesita que el pueblo sea ignorante, sin duda. Cuanto más ignorante, más fácil dominarlo. Eso es una ley histórica. No es algo que descubrieron los actuales gobernantes, ¿eh? Es algo tan histórico y tan viejo como la humanidad. Claro que sí. Todas estas cosas contribuyeron para eso, a tal punto que el hombre de esa época consideraba que era plana. Y entonces no podía, hasta que los reyes católicos le aceptaron el criterio y pudo realizar su famosa aventura, porque es una aventura, ustedes saben que es comparable a la conquista del espacio. Se compara esa aventura de Colón, que es equiparable, salvando las distancias y los tiempos, a la llegada del hombre a la luna. Es equiparable una cosa con la otra. Significó tanto una cosa como la otra, porque lo que significó fue nada más, nada menos que el descubrimiento de América para los europeos y sobre todo la globalización del mundo. El mundo fue mucho más amplio, se conoció más. El hombre europeo en esa época no sabía que existía América. Y América es el continente de mayor latitud que tiene, porque va casi desde el polo norte hasta el polo sur. No conocía que existía América. Por eso Colón le interesaba que indudablemente
descubrieran el Oriente, descubrieran la India y la China. Por eso es que no es casual que Colón, que murió ignorante, sin darse cuenta que había descubierto un nuevo continente, y llamó a los habitantes de esta tierra indios, porque pensó que había llegado a la India. Miren ustedes el desconocimiento. Pero claro, no Colón, sino Magallanes, en otras futuras expediciones, llegó a completar la vuelta al mundo. Partió hacia el este y retornó a Lisboa por el oeste. Significa que pegó la vuelta al mundo. Ahí comprobó la esfericidad de la Tierra. Bien. Entonces, tuvo que desterrar estos mitos tan ignorantes, implementados e implantados en la mente humana, para poder llegar a descubrir un mundo totalmente ignoto en ese momento, que era nada más nada menos que América. Bueno, acá dejamos entonces por hoy. Me parece que fue bastante. Espero que hayan comprendido todo por hoy. Y acá iniciamos la clase que viene, desde América en adelante. Espero que hoy hayan comprendido, porque estuvimos viendo 2 o 3 cosas muy importantes: Revolución Francesa, la Ilustración, el Romanticismo, son fundamentales para la época que estamos estudiando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Profe, un compañero no pudo conseguir el material de estudio todavía. ¿Quién es? Alejo Aramburu. Bueno. ¿Y vos lo tenés? No, Pero no. bueno, voy a lo siguiente. ¿Se pusieron en contacto entonces con la... Profe, ¿me escucha? ¿Con Alejandro? Sí. Pasa esto. Alejandro lo tiene inyectado, como se diga, no sé cómo se dice bien. Y cuestión que para obtener el módulo tenemos que pagar, creo que 290 mangos para poder imprimirlo en la casa. Ajá. O si no, ir a hablar con él, ir a acercarse a la fotocopiadora de Mazo que lo imprima. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo acceso a imprimirlo en mi casa y no entiendo por qué tengo que pagar para que me pase el material. Bueno, porque en este caso, supongo yo, ¿no? Yo no intervengo en esto, no sé nada, Sí. pero supongo que porque será... él tenía la fotocopiadora en el establecimiento, claro, y seguirá manteniendo, por supuesto, esta situación, claro. Se me ocurre pensar, ¿no? No lo sé. Pero me parece que es así. Él tenía el negocio, por supuesto, dentro de la fotocopiadora que tenía el instituto. Claro, ustedes no ingresaron nunca ahí, ¿no es cierto? Todavía. No. Claro. Y el instituto tenía, por supuesto, en la parte de atrás, en el buffet y demás, tenía la fotocopiadora, todos los instrumentos necesarios como para tener estos elementos. Y supongo que sigue tratando de mantener ese mismo tipo de negocio. Digo, ¿no? Sí, profe. Que es algo de eso. Pero, Se profe, entiende, pero es como que no tenemos acceso al material si no pagamos, cuando quizás en otras no lo áreas, puedo en saber. otras materias Yo no le tenemos puedo dar. acceso. Yo todo el material que esto se lo di hace tiempo, se los di a él para que lo manejara antes, inclusive cuando estaba en la forma presencial, claro. Por eso es que digo que sigo manteniendo esa misma situación, ¿no? Se me ocurre que esto es un problema de la institución y de Alejandro, claro. Bien. Así que bueno, pero pónganse las en otras contacto con él. materias, profe, ¿Cómo? las otras materias nos facilitan el material subiéndolo a la plataforma. Claro. Bueno, ¿Y por qué acá no, digamos? Vamos a verlo si yo puedo hacer algo o preguntar por lo menos en el instituto a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Por lo pronto yo creo que es así, ¿no? La cosa. Patricio. Sí, entiendo. Sí, eso lo vamos a entonces a ver. Sí. Vamos a ver. Tampoco te enojes, Aguirre, porque, a ver, no es algo más allá. Pero el profesor no tiene la culpa, Lautaro. Claro, yo no. hablemoslo con otras personas, con el Claro. secretario, qué Hay sé que yo, hablarlo no con la con administración de último. Claro, no es un tema del profesor. El profesor al material lo da, pero si no lo dan Ustedes del instituto. me lo comunican y yo tomo nota de esto nada más. A lo sumo podré charlar con ellos a ver qué pasa, pero en líneas generales no puedo hacer nada yo. Claro. Claro, profe. Bueno, tiene pero razón. averigüen entonces con Alejandro, con la administración y a ver qué pasa, claro. Muchas gracias, Dale, profe, profe. por escucharnos. No, por favor. Muchas por gracias, favor. profe.
Bueno, voy a lo siguiente. Entonces, ya saben, me mandan mensajes. Si quieren, anoten las dudas de hoy, en el supuesto caso que tengan, y me las hacen saber en la clase que viene. ¿De acuerdo? Dale, profe. profe, gracias. Muy bien. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos. Chao, Que sigan profe. bien. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, buen día. Chao, Marchetti.